Bien, pues vamos a ir ahora con los ejercicios de hipérbolas, el único que vamos a hacer por ahora, si hace falta haré alguno más, pero de momento vamos a entender bien este. Yo creo que lo vamos a entender todo. Nos dan aquí una tabla que hay que completar y nos piden además que representemos la función. La función que sale, ¿no?, como consecuencia. Para hacer eso, os he puesto primero aquí esto como una regla de 3 para que entendáis primero que, como hemos hablado, efectivamente era una regla de 3 inversa. ¿Cómo se puede ver esto? Pues está claro. Si un pintor tarda en pintar no sé qué 120 minutos, o sea, 2 horas, lógicamente, dos pintores tardan en pintarlo 60 minutos, es decir, la mitad de tiempo, una hora. Esto es lo que todo el mundo ya conoce y sabe que es una regla de 3 inversa, ¿no? Y esa regla de 3 inversa, pues se empieza a escribir así esta tabla. Como hemos puesto aquí, un pintor tarda 120 minutos, 260, etc. Nos pide que la completemos. Bueno, esto es bastante fácil. Acordaos de que esto va a ser una función de proporcionalidad inversa. Es decir, esta función va a tener esta fórmula. Y igual a algo partido por x. Si esto es la tabla que forma esto, lo que estamos diciendo es que metiendo estos valores como parejas, ¿no? Es decir, este y este, o este y este, o este y este nos va a dar lo mismo. Pero ¿dónde lo sustituimos esto? Es decir, ¿sustituimos esto en la x y esto en la y o al revés? Pues en principio podéis elegir, pero lo más normal es que esto sea la x y esto sea la y. Entonces lo que vamos a sustituir son estos dos primeros puntos para ver si esta a se cumple, que da lo mismo, ¿no? Tenéis que entender rápidamente, como de alguna forma de memoria, que esto os lo explican en el tema de proporcionalidad, que siempre que tengáis una regla de 3 directa, se cumple que en una tabla este dato entre este da lo mismo que este dividido por este, que este dividido por este, etc., ¿no? Pues en una regla de 3 inversa se cumple que este por este da lo mismo que este por este, que este por este, etc. En vez de dividir, se multiplican. ¿Y por qué se multiplican? Porque si despejamos de aquí, la x pasa multiplicando a la y. Y si despejamos de la de proporcionalidad directa, que era esta, fijaos que la x pasa dividiendo a la y. Entonces, la m y la a, que son las cosas que queremos saber, que es lo que se llama razón de proporcionalidad, ¿no? Sale en un caso como una división y en otro caso como una multiplicación. Entonces, aquí lo que tiene que cumplirse es eso. Y a primera vista se ve que si un pintor tarda 120 minutos, 1 por 120 da 120, 2 tardan 60 porque 2 por 60 da 120 también. Entonces esto es la forma de comprobar aquí que y es igual a entre x, y entonces sustituyendo tenemos que 120 minutos es a entre 1 o 60 minutos es a entre 2. Entonces de aquí podemos despejar que a siempre es 120 por 1, 120 o 60 por 2, 120. Que es lo que os decía, es decir, este por este o este por este, cualquiera te vale, es esa razón de proporcionalidad inversa, que en este caso es 120. Entonces, una vez que hemos sacado que la razón es 120, ya sabemos que esta a es 120. Entonces, y es 120 dividido por x. Esta de aquí es la función que nos pedían. ¿Cómo se completa la tabla entonces? Pues muy fácil ahora, porque si esto es 120, y es esto de aquí, y x es esto de aquí. ¿Cómo se saca la y? Pues se saca multiplicando, dividiendo 120 entre cada x, ¿no? Si os fijáis, 120 entre 1, 120. 120 entre 2, 60. 120 entre 3 son 40. ¿Verdad? Porque 4 por 3 son 12. 120 entre 4 son 30. Y tiene sentido, porque fijaos, un pintor tarda 2 horas, dos pintores tardan 1 hora, 4 pintores, que son el doble, tardan la mitad, 30 minutos, media hora. Y así sucesivamente, ¿no? 120 entre 5 lo podemos ir haciendo, pero bueno, esto es muy mecánico, lo podéis hacer vosotros, es dividir siempre. 120 entre este es tal, 120 entre este es esto, 120 entre este es esto. En el ejercicio os ponen un montón, la tabla es larguísima. Para que sepáis qué ejercicio es, que se me ha olvidado ponerlo, os lo pongo por aquí. Este es el ejercicio 42, ¿vale? Lo ponemos por aquí, el 42. Vale.
Y básicamente la primera parte está hecha, ¿no? Cómo se saca la tabla es así de fácil, sin más. Rellenar la tabla es entender que la función de proporcionalidad inversa que sale es esta de aquí, 120 entre x. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Representar la función. Representar la función en realidad es usar esta tabla para representarla. Entonces, la voy a dejar aquí y vamos a representarla allá. Mira. La vamos a representar simplemente dando valores y pintando en los ejes. ¿Qué valores vamos a darles? Pues estos de aquí, acordaos, x e y. Entonces tenemos 1, 120. Pues nada, 1, 120. Importante, los ejes aquí no tienen que estar a escala, porque no vamos a poner, si esto es 1, esta distancia, 120 va a estar en Cuenca Industrial, no vamos a poner 120 uno por uno. Vale, vamos a hacer saltos de 60, ¿no? Entonces sería más o menos esto 60, esto 120, etc. Pero como va decreciendo, lo vamos a poner más alto para que nos cuadre. Para que veáis que esto tiene que salir bien, vamos a poner, en vez de eso, que nos va a quedar muy pequeño, fijaos cómo, según crecen estos números, según sube la x, la y va bajando, porque es una proporcionalidad inversa. Entonces vamos a poner 120 muy arriba. Por ejemplo, aquí, de forma que esto es 120, esto es 60, esto es 30, ¿no? Que es la mitad. Es decir, si os fijáis aquí, ¿cuál es la distancia? De 120 a 60, ¿qué distancia hay? 60. De aquí a aquí hay 20. De aquí a aquí hay 10. Se va reduciendo la distancia progresivamente, ¿no? Van como estando más pegados los números. Eso es lo que hay que entender. Entonces tenemos 1, 2, 3, hasta 4 vamos a pintar. 1, 2, 3, 4. Y entonces ahora tenemos 1, 120. Sería este de ahí, 260, es la mitad. 40 es un poquito más de la mitad, el 3. 4 es 20, que es la mitad, perdón, es 30, que es la mitad de 60. Esto era 60, la mitad es esto, que es 30, esto es 20. No sé si me vais entendiendo. La cuestión es que los puntos se van pegando. Este y este están más separados, este y este están más juntos, y así cada vez más juntos, y se van a pegar al eje X, pero no lo van a tocar. Y al Y igual, se van a pegar, pero no lo van a tocar. Esa sería la función de proporcionalidad inversa. Lo que ocurre es que solo nos ha salido una rama. ¿Por qué solo una? Porque lo otro no tiene sentido, porque estamos hablando de pintores y de tiempo. Ni puedo tener pintores negativos, es decir, no puedo ir con menos 8 pintores a pintar, ni puedo tardar menos no sé cuántos minutos o horas. Entonces, a veces, y en casi todos los problemas, las funciones de proporcionalidad inversa solo van a tener una rama. De las dos que decíamos, porque eran una hipérbola, vamos a tener solo una de las dos que representar, lo cual es más simple. Esa es la representación de una proporcionalidad inversa. Entonces, como regla general y para resumir este tema, tenemos que las rectas son de este tipo si son proporcionalidades directas y las hipérbolas son de este tipo si son proporcionalidades inversas. Y solo vamos a tener normalmente este tramo y este tramo, es decir, los tramos positivos en cada una de ellas. Entonces esto es la proporcionalidad directa y esto es la proporcionalidad inversa. Y con este ejercicio 42 dejamos el tema de las hipérbolas terminado y en principio todo el tema de funciones. Espero que esté todo claro. Hay 1000 ejercicios, bueno, 1000 no, pero hay muchos ejercicios en la hoja que os dejo PDF de todas las funciones para que repaséis. Yo los haría todos, tanto estos que están en los vídeos como los demás, y así cualquier duda que tengáis me las podéis preguntar.